estado hablando sobre la iglesia en la calle. Y vamos a compartir, hermanos, allí la palabra del Señor que dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Levantamos nuestras manos y oramos. Padre, gracias por la iglesia amada que hoy se ha congregado. Gracias por cada uno que se esforzó, aún los que están en sus casas, Señor, conectados para esperar la palabra. Bendecilos. Si hay alguien que todavía no es parte del reino y está escuchando la palabra, que sea bendecido, Señor. Dios mío, yo ya te he pedido, sé que tú ya lo hiciste. Enviaste ángeles que se están moviendo aquí, papá. Dios mío, sacando toda fuerza contraria de este recinto, de este auditorio. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, danos tu poder. Amado Padre, danos tu poder. Al Hijo le pedimos, manifiéstate con poder en esta noche, en este lugar, porque tu poder es el que hace fluir los dones, Señor. Y te pedimos en esta noche que tú fluyas. Y ahora, Dios mío, nos volvemos contra toda oposición al evangelismo, esas serpientes y escorpiones que dice Lucas 10:18, que se oponen para que el evangelio no pueda llegar hasta lo último de la tierra. Dios mío, tomamos autoridad, lo atamos y lo echamos fuera y liberamos, Señor, ahora, Dios mío, todo pensamiento para que pueda recibir la palabra y activarla en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Le damos un aplauso al Señor esta noche. Le damos a Él toda la gloria. Amén. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha bien? Bien. Hermanos, hemos estado hablando sobre esta palabra, la iglesia en la calle. ¿Sabe que la iglesia ya está en la calle? No es que tiene que ir a la calle, sino que ya está en la calle. Lo que pasa es que solo que la iglesia debe comportarse como iglesia allá en la calle. ¿Y cómo se comporta la iglesia en la calle? Siendo una iglesia evangelizadora. Y hemos estado hablando de Jonás, hermanos, de cómo él pudo evangelizar, dice la palabra, camino de un día, él caminó la ciudad. Diga conmigo, caminó la ciudad. La iglesia debe caminar la ciudad. Y esta es una expresión, hermanos, de que donde usted y yo vayamos, a donde nosotros estemos y veamos la necesidad, debemos hablar a la palabra del Señor, debemos transmitir el evangelio, que son las buenas noticias de Cristo. Amén. El evangelio, que es el poder de Dios, la dinamita. La palabra poder viene del original dunamis, que significa dinamita, que donde entra el evangelio hay una explosión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, la iglesia muchas veces piensa que solamente podemos evangelizar cuando todo está bien. Bueno, yo hoy fui bendecido, tengo ganas de predicar. Bueno, yo hoy estoy sano porque el Señor me sanó, me sacó adelante, hoy quiero predicar. Y hemos mirado la semana pasada, hermanos, de que Dios nos va empujando a su iglesia a que predique en todas circunstancias. Vimos la vida de Jonás, que él predicó a un pueblo, los ninivitas, a los cuales él le tenía rencor. Él quería que ese pueblo fuera exterminado por Dios, pero Dios lo llevó a predicarle a esa persona. ¿Cuántos se animarían a predicarle a alguien que les ha molestado hace un tiempo atrás? ¿Qué te parece? Uno solo levanta la mano. ¿Cuántos se animarían a predicarle a alguien que te ofendió alguna vez y que usted sabe que no tiene a Cristo? A ver, ¿cuántos se animarían? Mire cuántos Jonás no levantan la mano, Porque Jonás dice que él no le quería predicar a Nínive. ¿Usted se está dando cuenta de lo que está haciendo? Hermanos, yo recuerdo cuando conocí a Cristo, yo tuve problemas antes de conocer a Cristo con mucha gente. Pero puntualmente el Señor me llevó a algunas personas que me llevó a pedirles perdón. Y muchas veces yo me acerqué a ellos y les decía, yo te pido perdón porque yo sé que te ofendí o me enojé con vos, yo te perdono. Y muchos me miraban como diciendo, ¿y este loquito qué le pasó? Pero esa era una evidencia, hermanos, de que Cristo estaba en mi corazón. Por eso, hermanos, ustedes que no levantaron la mano, yo no sé si no levantan, voy a dar una otra oportunidad, porque por ahí por el frío nomás. ¿Cuántos de los que están aquí entendemos que aunque haya gente que nos ha ofendido, que no conoce a Cristo, le tenemos que ir y predicar el evangelio si el Señor nos manda? ¿Cuánto levanta la mano? Amén. Sí, y algunos todavía están.
Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Llevarle la palabra a una persona que se ha comportado mal con nosotros, si el Señor nos manda, es lo que le hizo hacer el Señor a Jonás. Y Jonás, si hubiese sido uno de los que está aquí, Jonás estaba con la mano abajo, dijo, no, que se mueran todos. Pero el Señor lo hizo entender, hermanos, de que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Y además de haber ganado a 120,000 personas con un mensaje, porque si yo te pregunto, ¿usted sabe que por cada alma que usted y yo ganamos para el Señor, tendremos recompensa en la tierra y en el cielo? ¿Cuántos saben eso? La palabra dice que el que siembra y el que cosecha recibe salario. Y que el Señor cuando venga va a recompensar, Apocalipsis 22:12, a cada uno según su obra. Entonces quiere decir que si yo sé que Dios me va a recompensar por cada alma que yo gano para su reino, y tengo 120,000 almas para ganar en un espacio de 1, 2, 3 días, como le tocó a Jonás, ¿cómo no voy a ir a predicar si la recompensa es para mí? Pero Jonás tenía tanto rencor que él no quiso, hasta que Dios tuvo que tratarlo de alguna manera y él fue a predicar. Ahora, la semana pasada comenzamos a hablar de que también un hijo de Dios debe predicar la palabra del Señor y ganar las almas allí afuera en el dolor. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Y si no, ahí en el grupo de la iglesia está la impartición número 2, la iglesia en la calle número 2. Y si usted no vino a la reunión, sería muy bueno que la pueda escuchar. Yo quiero decirles, no quiero que se sienta ofendido, pero yo me sorprendo cómo muchas veces los hermanos no están escuchando la palabra de la casa, lo que Dios está trayendo a esta casa, a su casa, lo que la palabra, lo que Dios está bajando para esta casa, es lo que usted tiene que escuchar. Y lo que el Señor ha hablado a mi corazón y a mi espíritu es que la iglesia tiene que estar en la calle. ¿Dónde tiene que estar la iglesia? En la calle. 200 años después de Cristo, recién la iglesia edificó templos, pero antes la iglesia predicaba en la calle. Y quiero decirles algo, el día que la iglesia edificó el templos, el evangelio se encajonó y no se siguió ganando las almas como se ganaba antes. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces tener un templo tan cómodo como el que Dios nos ha regalado, a veces resulta no para bien. Ustedes saben, hermanos, que el Señor le dijo a los discípulos que ellos llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra, Marcos 16:15 en adelante. Id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Le dijo el Señor así, sí o no? Pero ellos no salieron. Cuando Cristo ascendió a los cielos, cuando descendió al Espíritu Santo 50 días después de que Cristo ascendiera, hermanos, ellos, o 47 días después exactamente, ellos no salieron a predicar, se quedaron en Jerusalén. ¿Saben lo que sucedió? Dios envió una persecución. Los apóstoles comenzaron a ser perseguidos y tenían que huir a otras provincias, y así ese hecho de tener que escapar por su vida los llevó a ellos a que donde ellos iban predicaban la palabra del Señor. ¿Me está escuchando o no? Entonces, hermanos, muchas veces el Señor es como que hace fuego al nido, ¿no? Para que salgamos de ahí y vayamos y llevemos la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Hay mucha gente, hermanos, a mí mucha gente me dijo, pero vos quédate tranquilo, cuidá la iglesia de Hermoso Campo, quédate ahí. Sí, no, pero eso no funciona. Tenemos que llevar la palabra del Señor, tenemos que ir por los barrios y hasta donde Dios nos permita, hermanos, y nos dé vida, llevar la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén esta noche? Ahora, hay mucha gente que cree que cuando las cosas no le están yendo bien, cuando está pasando por un momento de dolor, no, este no es el día para predicar. Y nosotros vimos la semana pasada que Pablo y Silas, estando encadenados, metidos en el calabozo de más adentro, dice que ellos cantaban y oraban y cantaban himnos al Señor, y lo oían, ¿quién? Los presos, los que estaban presos con ellos, presos físicamente y presos en su alma. Vamos a dejar los celulares, a no ser que estemos mirando la palabra, por favor. Entonces, hermanos, y cuando ellos comenzaron a cantar y a alabar el nombre del Señor, ¿qué sucedió?
Lo que sucedió en lo físico también sucede en lo espiritual. Dice que los cimientos de la cárcel comenzaron ¿a qué? A sacudirse. Haga conmigo así, diga, a sacudirse. ¿Alguna vez te sacudieron para que te levantes? O cuando alguien se enojó con vos. ¿Sí? No te queda de la misma manera cuando viene ese sacudón, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando un hijo de Dios realmente que tiene a Cristo en su corazón empieza a atravesar un momento de prueba, de proceso, de dolor, la consecuencia es que su oración será tan potente que va a sacudir cimientos. ¿Qué cimientos? Los cimientos satánicos, las estructuras, todo aquello que el diablo venía estableciendo en contra de tu vida, de tu casa, de tu ministerio, de tu economía. Todo eso, cuando el Hijo de Dios pasa por el momento de dolor y sabe que tiene que orar al Padre en el nombre de Jesús y comienza a clamar y comienza a orar, los cimientos del mundo espiritual comienzan a ser sacudidos. Hermanos, cierta vez yo me acerqué a quien era mi pastor en alguna oportunidad y lo fui y le conté problemas que estaba teniendo. Y él me dijo: mira, Víctor, yo cada vez que te veo pasar por un problema, por una dificultad, es cuando veo que más gracia, más unción de parte de Dios hay en tu vida. ¿Cuántos quieren unción? ¿Cuántos quieren poder de Dios? Levánteme su mano. ¿Cuántos quieren esa gracia y ese poder de Dios? Déjeme su manito arriba, voy a dar una palabra. El poder de Dios, la gracia de Dios ya está en usted, ya está en usted. Los dones del Espíritu ya están en usted. La presión hace que ellos comiencen a fluir. Por eso cuando usted y yo ponemos una comida, usted pone una carne en la sartén, allí con aceite y no le prenda fuego, usted va a ver que no pasa nada. Pero cuando le prendemos fuego y a mayor quema la hornalla, mayor presión, mayor poder. Por eso nosotros pasamos momentos difíciles. Pero también dice que en el mismo instante que ellos clamaban y cantaban a Dios en el momento del dolor, dice que que todas las puertas se abrieron. ¿Cuántos quieren que se le abran las puertas que están cerradas todavía? Amén. O sea, hay gente que a mí me dice, pues yo también lo he pensado, pareciera que todo está en mi contra. Pareciera que todas las puertas se cierran. Pareciera que hay problema acá, se termina un problema acá, se arranca otro problema allá. Y muchos creyentes le dicen a esto me hizo desanimar. Levante su mano, diga: yo renuncio a ese pensamiento. Vamos, diga: yo no me voy a desanimar. En el momento del dolor yo me voy a animar, porque la oración que usted y yo hacemos en el momento del dolor es mucho más poderosa que la oración que hacemos cuando todo está bien. ¿Cuántos me dicen amén? Claro que sí. Las puertas se abrieron, y las puertas que se abrieron eran puertas físicas, pero también puertas de salvación. Las puertas que ellos lo tenían encerrado se abrieron, pero también se abrieron las puertas de las cárceles de esos presos espiritualmente que estaban allí. Por eso cuando un hijo de Dios no se rinde, cuando un hijo de Dios en el momento del dolor, del problema, se encierra con Dios, clama y intensifica su tiempo de oración, esa es la oración más poderosa. Miren lo que hizo Daniel cuando le dijeron que él iba a morir por un decreto, que si él iba a orar a Dios, en 30 días lo iban a poner en el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Dice que él oraba 3 veces al día. ¿Cuándo usted llegó a orar 3 veces al día? A ver, ¿cuando tuvo problemas? Porque cuando todo está bien, pero tengo el cumpleaños de 15, pero tengo el feliz domingo, pero tengo esto, pero no sé, cualquier cosa puedo decir, tengo que ir a tomar mate con la tía Pancha. Pero cuando comienza a haber un momento de dificultad, cuando a veces en la salud, a veces en la economía, a veces en el matrimonio, ¿qué hacemos nosotros los hijos de Dios? ¿Qué hacemos? Nos refugiamos en Cristo y comenzamos a orar. Y la palabra dice que esas lágrimas, hermanos, se transforman en fuentes de agua. Hermanos, se transforman en bendición para nosotros. Y número 3, mire que dice, y que las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos quieren que se rompan las cadenas? Claro. ¿Y cuándo va a pasar eso? Muchas veces en el momento del dolor. No siempre, pero lo que quiero enfatizar es que en el momento del dolor
nosotros también tenemos que llevar la iglesia a la calle. Y tenemos que hacer que la iglesia hable la palabra del Señor. Mire el pasaje que hemos leído. Yo cuando leí esto me sorprendí, porque yo quiero ser parte de la evangelización del mundo. Yo quiero ser parte de ser instrumento del Señor, es mi pasión. Pero mire que dice, pues habiendo antes padecido. ¿Cuándo padecieron los apóstoles? Diga conmigo, antes. Ahora dice, y siendo ultrajado. ¿Usted sabe lo que es la palabra ultrajado? ¿Usted vio algo y dijo, esto está ultrajado? No sirve para nada, pareciera, ¿no? Algo ultrajado, que es un zapato que está ultrajado. Eso no le puedo hablar a las hermanas porque ellas, por más que ellas estén un poquitito, ellas compran otro nuevo, ¿no? No como nosotros. Eso podemos decir los hombres, ¿o no? Que le gastamos todo abajo, ya el último tiene un agujero, que cuando vamos por el ripio se mete una piedrita, ¿o no? Y por ahí ni siquiera le pasamos un betún. Así que un día la esposa dice, che, viejo, pero ese zapato ya está ultrajado. Y nosotros decimos, ¿te parece? Y sí, mirá, te está saliendo la uña ahí en la punta del zapato. Algo que está ultrajado pareciera que algo que ya casi está a punto de ser inservible. El apóstol Pablo dice, aquí los apóstoles dicen, nosotros por causa de llevar la iglesia a la calle, de llevar la palabra del Señor, muchas veces fuimos ultrajados. ¿Y qué pasa con la iglesia de hoy cuando pasa un momento difícil? ¿Qué sucede? Nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Cuántos hacen así? Mire que dice la palabra, dice, y hemos sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Todo el mundo sabía que a los apóstoles, por llevar la palabra a los necesitados y a los inconversos, habían sido ultrajados. ¿Qué más? Y dice, y tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios. Estaban siendo, dice la palabra, padecían, estaban siendo ultrajados, pero a su vez, ¿qué tenían dentro? Denuedo. ¿Sabe qué significa denuedo? Pasión, intrepidez, potencia, gracia, aleluya, hermanos, para poder llevar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender de que no podemos decirle al Señor, no, yo ya estoy en un problema. Mire cuánta gente, no quiero que se ofenda, pero ¿cuántos reciben mi mensaje de texto, hermano? Usted va a hacer la apertura esta noche. Ay, no, estoy desanimado, apóstol. Estoy pasando por un ultraje. Estoy padeciendo lo que me está pasando. Mire que como ellos, por eso la iglesia no evangeliza. Por eso la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos condiciones perfectas para servir a Dios. Estamos en el almacén con alguien que está pasando un momento difícil, lo vemos quebrado. El Señor nos guía a hablarle la palabra del Señor. No, pero yo ¿qué le voy a hablar? Si Dios sabe lo que yo estoy pasando, ¿qué le puedo hablar? Mire, un desobediente como Jonás le predicó a 120,000 desobedientes. Se convirtieron ellos y Jonás fue transformado. Hermanos, no importa que usted quizás no esté en condiciones perfectas, tenemos que predicar la palabra. Y mire que dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Hermanos, ¿dónde dice que pasar momentos difíciles o procesos va a quitar la potencia, el poder y el denuedo de Dios en tu ministerio? No funciona así. Y es más, mire que dice, para terminar, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios. ¿De quién es el evangelio? En medio de gran ¿qué? ¿Cómo se lleva el evangelio a la calle? En medio de aplausos. ¿Dice así? En medio de felicitaciones. En medio de todo el mundo que te acompaña. No, ¿en medio de qué? De oposición. Mire, hermanos, cuando yo fui a Santa Fe con los jóvenes, Dios me habló mientras yo estaba predicando la palabra y Dios fluía en gran manera. Hermanos, yo sentí la gracia de Dios esos días allí en el Congreso de Jóvenes, cómo Dios usaba mi vida. Pero en una de las noches predicó un apóstol de Rosario y él habló una palabra y él habló de Gedeón que estaba moliendo
trigo en el lagar, y eso no era correcto, porque no se muele trigo en el lagar. En el lagar se pisan uvas. El trigo se lo muele en la montaña para que cuando se tira el grano, el viento saque la basura a lo que se llama tamo y solamente quede el trigo. Y el trigo es lo que se hace la harina. Pero ¿por qué Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar? Porque el lagar estaba en cuevas. Y él estaba en una cueva, ¿por qué? Porque venían los enemigos y le quitaban todo lo que ellos cosechaban. Entonces, mientras el apóstol estaba hablando, el Espíritu Santo me habló y yo entendí. Y el Señor me dijo, porque anteriormente me había hablado, me dijo: mis siervos, hay un trecho de su camino que lo harán en el desierto. Todos los que me sirven, todos los que son mis hijos, hay un trecho de caminar conmigo que lo haremos en el desierto. Jesús caminó 40 días en el desierto, ¿sí o no? Y eso me lo dijo el Señor a mí. Y ese día me habló y me dijo: estás como Gedeón, estás en la cueva moliendo trigo, no estás en condiciones perfectas, no estás en condiciones normales. Entonces yo le dije al Señor: ahora entiendo. Ahora entiendo, porque Gedeón comenzó con más de 22,000 y terminó con 300. Y le dije: Señora, si me queden 300, la obra que tú me mandaste a hacer, yo la voy a hacer en el nombre de Jesús. Porque alguien que se levantó, que Dios nos ha revelado en contra del ministerio, y comenzó a orar y comenzó a hacer oraciones, por supuesto, torcidas, comenzó a maldecir el ministerio de Aliento de Vida y a decir que lo dejen solo al apóstol, que se quede solo para que aprenda. Esto fue la oración de personas que un día fueron hijos espirituales, que se rebelaron en la casa y así oraban. Y Dios nos ha revelado a mi esposa y a mí. Y yo se lo transmito a ustedes para que cancelemos esto, porque lo hemos sentido. Pero el Señor me ha revelado esto y yo dije: Señor, no importa. Si tú vas a permitir que se vayan un montón, no importa. Yo haré la obra con los que queden. Por eso Dios trae un renuevo a esta casa. Pero no se predica siempre en condiciones perfectas. Hermanos, llevamos a cumplir 24 años del Ministerio de Aliento de Vida. Y yo he predicado del Señor desde el primer día que le conocí. ¿Sabe cuántas veces lo he hecho en condiciones imperfectas? Pero hay que seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Venga conmigo a 2 Corintios 11. Predicar en el dolor. Esa es la iglesia que el Señor quiere. No siempre va a ser así, pero hay momentos que van a ser así. Y yo no puedo dejar de llevar a Cristo a las calles. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios 11, 23. Dice la palabra del Señor hasta el 27. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice el apóstol. Está hablando de los ministros. Dice: ¿ustedes son ministros de Cristo? Le pregunta el apóstol Pablo a los ministros. Dice: yo como si fuera loco les voy a hablar. ¿Era loco el apóstol Pablo o no? Era loquito, ¿no? Ahora dice: ¿ustedes son ministros de Cristo? Yo más todavía. Hay que decirle a la gente: ¿a usted le gustaría que yo le diga a ustedes: ustedes son siervos de Dios, yo soy más que usted? Pareciera soberbia, ¿no? Pero mire que dice: yo más, y comienza a detallar. ¿Quién es un ministro mayor? Dice: yo más en trabajo. ¿En qué? Vamos, ayúdame a predicar. Diga: trabajos. En trabajos. ¿Cómo se lleva la iglesia a la calle? ¿Cómo se evangeliza? Diga conmigo: trabajando. ¿Para quién? Para el Señor. Dice: en trabajo más abundante. ¿En qué más? En azotes sin número. Ustedes saben que cada vez que los romanos azotaban a alguien, le daban 40 azotes menos uno, porque eran 40 azotes lo que tenían que dar en la espalda. Pero le daban uno menos porque si se pasaban, el soldado era castigado. Así que por las dudas era uno menos, porque el que estaba contando por ahí se distraía y le daban un azote más. Le contaban las marcas de la espalda de los azotes que tenía. Ahora dice él: en azotes sin número. O sea, cada vez que lo azotaban,
eran 40 azotes. Y él dice, ya ni cuento los azotes que tengo. Usted le sacaba la camisa o la ropa a los apóstoles y tenían las marcas de los azotes. Y él ya ni sabía cuánto. Porque si te azotaron 2 veces, ¿cuántos azotes tenía? 80 menos 2. Ahora, hermano, 78. Pero él dice, ya no cuento los azotes que tengo. Y estando en esa condición, ¿él qué hacía? Él sabía que tenía que predicar la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe lo que el diablo quiere? Que nosotros bajemos la mirada, que nosotros nos mostremos. Yo digo siempre que una mala cara allí afuera es la peor propaganda para el evangelio. Levante su cabeza. No importa que usted esté pasando un momento difícil, el Señor traerá victoria para usted. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, en azotes sin número, en cárceles, más, encarcelado. ¿Algunos de nosotros fuimos a la cárcel por predicar? Ninguno, ¿verdad? Pero ellos estaban en la cárcel. Y luego dice, en peligro de muerte. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Peligro de muerte, muchas veces. Pero ¿se callaban? No. ¿Qué hacían? Seguían llevando la iglesia a la calle. Y dice, de los judíos, mire qué dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahí está especificando ya, ¿no? De los judíos, 40 azotes menos 1. ¿Vio que yo le enseñaba que era así? Era 40 menos 1. ¿Cuántas veces dice? 5 por 4. Se me fue la calculadora. ¿Cuánto es? A ver. 200 azotes menos 5. Mire cuántos azotes había recibido. ¿Y él qué hacía? Él decía, hoy estoy desanimado. No. Hermanos, esta palabra no es solo para usted, es para mí también. Es para todos nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero cuando había un necesitado, el apóstol Pablo no callaba y le hablaba la palabra del Señor. Amén. ¿Sí o no? Nosotros hoy tenemos todas las condiciones para llevar la palabra del Señor. Y hermanos, muchas veces que si no hace frío, si no hace calor, si no es muy temprano el culto, es muy tarde, y que esto y que lo otro. Pero mire cómo ellos predicaban la palabra. Mire que dice, 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces con varas. 1 vez apedreado. ¿Ustedes saben esa vez que lo apedrearon? ¿Cómo lo dejaron? Como muerto. Lo apedrearon a cascotazo. A mí una sola vez ya en el campo me sacaron un escobazo una señora. Mi suegra se ríe porque ella sabe. Todos me dijeron, no, es muy bonita la señora. Y me mandaron a mí ya cuando yo era soltero todavía. Así que yo le fui a predicar y salió con la escoba y me erraba los escobazos y los perros que me agarraban. Pero bueno, él dice, 3 veces he padecido naufragio. Mire, se le hundía el barco. Pero ¿quién lo sacaba? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que una vez que iba a la isla de Malta se iba a hundir el barco, pero ¿qué sucedió? Un ángel le dijo, tranquilo, no te vas a hundir, porque todavía tu ministerio no ha terminado. Voy a decirte algo, hermano, Dios sabe, usted sabe que usted tiene los días contados. Usted está asustado, dice, ¿es que este tipo morir, apóstol? No, usted y yo tenemos los días contados. Diga conmigo, yo tengo los días contados. Dios sabe cuántos días usted y yo vamos a vivir en esta tierra. ¿Está escuchándonos? Así que tranquilo, tranquilo. Mire, el apóstol Pablo 3 veces naufragó. Lo apedrearon, lo dejaron como muerto. ¡Qué azote! Pero él seguía vivo. Y ustedes saben cómo murió, ¿verdad? Peleando la buena batalla de ¿qué? De la fe. Y luego dice, y un día he estado como náufrago. ¿Usted sabe lo que es un náufrago? ¿Quién sabe lo que es un náufrago? Levante la mano. ¿No sabe? Es una persona que iba en un barco o en una balsa y que quedó solo, no tenía más timón, no tenía más rumbo, no tenía nada, y, o sea que iba a donde el agua los llevaba. Quedó sin esperanza total de vida. Dice la palabra del Señor, en esas condiciones, cuando me tocaba, mire, él estaba náufrago, si se encontraba con otro náufrago, ¿qué iba a hacer el apóstol Pablo? Le iba a predicar la palabra. ¿Qué iba a hacer el apóstol Pablo?
Se me están yendo todos, ¿eh? Este mensaje es difícil de escuchar, ¿verdad? Le iba a predicar la palabra. ¿Y qué le iba a decir? Tranquilo, que alguna salida va a haber, porque Dios está conmigo. No estamos solos, hay ángeles aquí. Son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Dice el versículo 26, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos maestros, peligros, no importa. Él estaba decidido a llevar la palabra que un día el Señor le entregó, porque la iglesia no puede dejar de estar ¿dónde? En la calle. Hermanos, verso 27 dice, nuevamente, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, muchos ayunos. ¿Cuándo nosotros ayunamos? Algunos tenemos de costumbre, hermanos, yo tengo de costumbre un día para ayunar, pero hay algunos que solo ayunan cuando les llega la soga al cuello, ¿o no? Pero ellos dicen que ellos estuvieron en ¿cuántos ayunos? Muchos, en frío, en desnudez, muchas veces, hermanos, porque no es que andaban desnudos, está diciendo que le faltaba ropa para taparse, pero ellos no dejaban de predicar la palabra del Señor. Hermanos, Pablo evangelizó tras azotes, cárceles, naufragios, traiciones, hambre, pero yo tengo una palabra para darte. Aleluya. Nunca se detuvo, jamás se detuvo de hablar la palabra del Señor. Cuando donde estaba Pablo, estaba la iglesia en la calle. Alabado sea el nombre de Jesús. Levante su mano porque Él está aquí en esta noche. Reciba esa fuerza de parte de Dios. Donde estaba Pablo, estaba la iglesia en la calle. Aleluya. Tenía un aguijón en su carne, dice la palabra, que 3 veces le pidió a Dios que lo sanara, pero nunca el Señor lo sanó. Le dijo, bástate en mi gracia. ¿Sabes? Mírenme bien ahora, escuche. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Dónde tenía el aguijón? Y era un mensajero de Satanás. Usted me va a preguntar esta noche, ¿cómo puede ser que un hombre de Dios como Pablo esté endemoniado? ¿Cómo puede tener el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás? Míreme, en la carne. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios, Dios le permita, o en el cuerpo, esté un mensajero de Satanás, un demonio que le enfermaba los ojos? ¿Cómo puede ser? ¿Usted me puede explicar eso? ¿O quiere que yo se lo explique? ¿Usted me lo explica o yo le explico? ¿Cuánto la opción número 2? ¿No quiere saberlo? ¿Quiere saber o no? Dígame amén, despiértese. El Señor le dijo al diablo con respecto a Job, te permito que toques su carne, pero hay algo que no vas a tocar, es su espíritu. Un hijo de Dios puede ser atacado en la carne, ¿me está escuchando? Pero no en el espíritu, porque en el espíritu es donde tiene comunión con el Padre. Un hijo de Dios puede estar siendo atacado por el enemigo muchas veces físicamente, pero ese hijo de Dios tiene autoridad sobre los espíritus de las tinieblas. Y si ese espíritu no te suelta, es porque Dios mismo está permitiendo un proceso nada más. Pero yo que usted lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero el apóstol Pablo, claro, él ya había reprendido ese demonio y no se iba, y le preguntó a Dios, ¿qué pasa? Entonces el Señor, que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted y yo estamos débiles, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, su sufrimiento, el sufrimiento del apóstol Pablo, lo acercó más a Cristo y hizo más poderoso su mensaje del Evangelio. ¿Está escuchando? Hizo más poderoso. ¿Por qué el apóstol Pablo pasó por esto? ¿Usted sabe por qué pasó por esto? Era sencillo. Porque cuando el apóstol Pablo hablaba, su mensaje era tan poderoso. Él revolucionó el mundo, hermanos, llevando la palabra del Señor a los que no eran judíos, a los gentiles. Dios le entregó a él el mensaje a los gentiles. ¿Me está escuchando?
¿Y por qué Dios permitió este proceso, este momento difícil? ¿Sabe por qué? Para que no se enorgulleciera, para que Él siempre fuera humilde. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Amén. ¿Cuántos son humildes aquí? Cuando no tienen. ¿Cuántos son humildes cuando tienen? ¿Aquí todavía o no? Dijo un predicador y me gustó en estos días lo que él dijo, lo escuché y dijo, un hombre de Dios que Dios usa en gran manera. Él dijo, yo siempre cuando estoy llevando la palabra del Señor le digo que todos los reflectores lo pongan hacia Cristo, no hacia mí. Amén. Entonces, hermanos, esto lo hizo más poderoso, lo hizo más potente. Hermanos, por eso yo tengo este pensamiento de que cada vez que vienen momentos difíciles para mi vida o para la iglesia, es porque Dios está a punto de soltar algo demasiado grande. Esos amenes de ustedes. Vamos, lo digo de vuelta. Cuando vienen momentos difíciles para usted, para su familia, para su finanza, usted siente al mensajero de Satanás atacando su vida, es porque algo grande Dios está a punto de soltar sobre usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree o no lo cree? Suelte esa palabra en esta noche, dígalo, yo lo creo, Señor, algo grande viene para mí. ¿Amén o no? Gloria a Dios. El Evangelio, hermanos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas es un choque de palabras. El diablo le dijo a Jesús, escrito está, tírate de la punta del templo y él mandará a sus ángeles. Y Jesús le dijo, escrito está. ¿Choque de qué? De palabras. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Es así o no? Diga conmigo, escrito está. Vamos, levánteme su voz, iglesia, despiértate. Vamos, diga, escrito está. Lo que está escrito es poder. Entonces, cuando el enemigo te viene a atacar, solta una palabra, porque es la palabra lo que tiene poder. Pedro dijo, Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Venga conmigo a Jeremías 20. Ya estoy terminando en este. No termino el mensaje todavía porque es amplio. La iglesia tiene que salir a la calle. Y aquellos que estén mirando la vara de su pastor, de su Jacob, van a parir de este color. Los que estén mirando para otro lado, lamentablemente, van a seguir así. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Que cuando Jacob ponía una vara del color que Jacob ponía la vara, las ovejas, cuando venían a tomar agua, veían el color de la vara y parían del color de la vara, y esas ovejas eran para el reino, era para Jacob. Pero siempre había una que paría de otro color, que era para el enemigo, para Labán. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué hay ovejas que no parían del color de Jacob? Y el Señor me habló claro, porque estaban distraídas mirando para otro lado. ¿Está escuchando? ¿Está aquí o no? Entonces cuando Jacob le decía a Labán, las ovejas que nazcan pintadas van a ser para mí, las lisas son para vos. ¿Qué hacía Jacob? Iba y pintaba la vara. Y las ovejas veían la vara de Jacob y daban a luz sus hijitos, sus ovejitas de ese color. Esto es un acto profético, ¿usted está entendiendo, hermanos? Que Dios lo transformaba en algo natural, pero para nosotros es espiritual. Cuando una iglesia está viendo la vara que pone su Padre espiritual, va a funcionar en esa manera. En esta semana estuve hablando de Moisés, cuando el Señor le dijo, reúne a los 70 ancianos, príncipes, y tráeslo, porque yo voy a poner de tu espíritu en ellos, y ellos te van a ayudar a llevar la carga. Por favor, los que no hicieron el discipulado, por favor, escuchen las clases del discipulado, que te van a hacer crecer para servir al Señor. Y entonces, hermanos, los únicos que pueden ayudar a un padre espiritual a llevar la carga es los que se mueven en el mismo espíritu y los que están prestando atención. Ahora mire qué dice Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Gloria a Dios. Dice la palabra, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. La palabra seducir tiene que ver con atraer con engaño. Y acá Jeremías le está diciendo a Dios, me trajiste engañado. ¿Usted cree que Dios puede engañar o no?
¿O no hay engaño en él? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que no? Levante la mano. ¿Y los demás? No se juegan por nada. Hermanos, la mayoría de los que estamos aquí, cuando vinimos al Señor, ¿por qué vinimos? Porque teníamos una necesidad. ¿Es así o no? Pero eso fue un engaño, porque realmente el Señor nos trajo, ¿sabe para qué? Número uno, para que seamos salvos. Usted y yo vinimos porque queríamos sanarnos, o por un familiar, un amigo, alguien que estaba enfermo, o por una situación difícil en la economía, todo de la tierra. Pero el Señor, la realidad es que nos trajo ¿para qué? Para que podamos entregarle nuestra vida y seamos salvos. Engaño número 2. A mí el Señor me trajo engañado, porque yo vine para que Él me ayudara en la tierra y Él me dio la salvación. Y número 2, yo vine para que Él me ayudara aquí en la tierra, y Él me dijo desde el primer día que lo recibí: yo te he levantado para llevar un pueblo en victoria. Significa que Él venía por mí para que yo le sirviera, para que yo hiciera su causa, mi causa. Él haría primero de que su causa sería la mía. A ver si lo entiende. Cuando yo hago la causa de Dios mi causa, Dios hace mi causa la suya. ¿Está entendiéndonos? ¿Cuánto entienden? ¿Cuál es la causa del Señor? Cuando por mi causa, ¿cuál es la causa del Señor? El que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es tu causa? Y bueno, Señor, a mí me duele por acá. El Señor dice: está bien, involúcrate con mi causa y yo me involucro con la tuya. Pregunto, ¿quién gana más? Nosotros, ¿sí o no? Porque ¿quién tiene más poder? ¿Usted o Dios? Ahora dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. ¿Qué significa más fuerte fuiste que yo? Que muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles y queremos darle la espalda al Señor. ¿Te pasó o no te pasó? ¿Te querés descarriar? ¿No querés predicar más? ¿Es así o no? Estoy desanimado, no me quiero congregar más. Pero dele gloria a Dios las veces que Dios fue más fuerte que usted y que yo, y que nos ayudó para que su idea, para que su propósito no se dejara de cumplir en nuestra vida. Jeremías dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada día, cada cual, se burla de mí. Mire, le voy a mostrar un contexto histórico para que usted entienda. Jeremías predicó 30 años como profeta en Israel. ¿Sabe cuánta gente le creyó a Jeremías en los 30 años que él predicó? ¿Sabe cuánta gente se convirtió? ¿Sabe cuántas personas le creyeron? ¿Quiere saber o no? 0. Cada vez que Jeremías predicaba, la gente, en vez de escucharlo, el pueblo de Israel, en vez de escucharlo, lo escarnecían, se burlaban de él. Eso significa escarnecer. Le daban la espalda. Y Jeremías les hablaba y les decía: van a ser llevados cautivos. Y cuando Israel fue llevada cautiva, hermanos, a Babilonia, en uno de los cautiverios, Jeremías se cree que estaba en el muro de la ciudad llorando porque él les había advertido que eso pasaría si ellos no se arrepentían. Por eso Jeremías llega a decir: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. No había un día en donde alguien no se burlara de Jeremías. Pero tengo una palabra para usted. ¿La quiere recibir o no? Donde estaba Jeremías, la iglesia estaba. Ay. Gloria a Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Diga conmigo: donde estaba Jeremías, la iglesia estaba. Te pregunto, ¿dónde tú estás y donde yo estoy, está la iglesia? ¿O porque pasamos momentos de dolor, o sea, no tenemos fuerza ni ganas de hablarle a nadie? Termino diciendo, mire qué dice:
Versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. Diga conmigo, hablo. Vamos de vuelta, ayúdenme, diga, hablo, doy voces, grito. 3 dimensiones para llevar la iglesia a la calle. Hablo, doy voces, hay un grupo de gente, hablo personalmente a la gente, doy voces, ya hay un grupo, y luego grito. Usted sabe que ese tiempo no había micrófono ni parlante, así que ellos, para llegar a más gente, tenían que usar un lugar alto y gritar el mensaje del Evangelio en la calle. Nosotros, ahí está bien, nosotros hablamos, damos voces, gritamos. ¿Cuándo gritamos? Cuando hacemos campaña, ¿no? Pero ahí grita el evangelista, grita uno. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a llevar ese mensaje a los necesitados. ¿Sabe por qué usted y yo estamos hoy acá? Porque alguien nos habló. ¿Sí o no? Porque alguien dio voces y yo escuché, quizás por la radio, o porque alguien gritó y yo pude escuchar. Y él dice, porque cuántas veces llevo el evangelio, en estas 3 dimensiones se lleva la palabra del Señor. ¿Usted cómo cree que lo hacía Jonás? Hablaba, daba voces y gritaba. Si no se arrepienten, dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo gritaba, y donde había poquitos daba voces, y donde había uno en forma personal. Y dice la palabra, ¿qué le sucedía a él cuando hacía esto? Violencia y destrucción. La gente se ponía violenta, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y entonces, mire, Jeremías dijo, porque Jeremías, así como Daniel, también entró en un momento de depresión y dijo, no me acordaré más de Dios. ¿Usted está escuchando? Pedro también lo hizo, no conozco a ese hombre. Dijo, no me acordaré más de Dios, no me voy a acordar. ¿Sabe lo que es decir no me voy a acordar más de Dios? No me voy a acordar más de Él, ni hablaré más en su nombre, no voy a predicar más. ¿Me está escuchando? ¿A cuánto nos pasó alguna vez esto? Luego dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, hay otra traducción que dice de apagarlo, y no pude. Traté de apagar el fuego por el Señor. Traté de apagar el fuego por no evangelizar más, no voy a hablar más. Y dice, no pude. Amén. ¿Se acuerda cómo comenzamos? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Hermanos, casi 30 años llevo predicando la palabra del Señor. ¿Sabe cuántas veces yo me sentí así? ¿Sabe cuántas veces quise apagar el fuego? Pero yo doy gracias a Dios en esta noche, porque no lo pude hacer. Gracias a Dios que no pudiste apagar el fuego de Cristo. Gracias a Dios que usted no pudo apagar el fuego. Lo tratamos de hacer como Jeremías, ¿sí o no? ¿Sí o no? Le dijimos, mira, fulano se burló de mí, sultano se burló de mí. Yo escuché gente decir, yo dejé de cantar porque había alguien en la fila que se reía de mí, hacía morisqueta. Esta gente sí que era burlada. ¿Te está escuchando? Esta gente sí que sufría escarnio. Esta gente sí que sufría burla. Alguien me dijo, no aguanto más a fulano porque se burla de mí, en la calle se burla de mí. Esta gente sufría. Yo qué burla sufro. A veces cuando estoy con los jóvenes jugando al fútbol allí inconversos que me dicen, pastor, usted no puede mentir, o que usted le saca el diezmo a la gente, esa burlita, pavada. Esta gente sufría burla. Esa gente sufría burla. Amén. ¿Qué otra cosa? Mira lo que hizo el hermano que va a tu iglesia. Ay, no me voy a congregar más porque mira lo que dicen de mí allá afuera de nuestra iglesia. A ver, decime en qué iglesia no hay problemas.
si la iglesia es el hospital de Dios en la tierra? Dígame dónde no hay problemas. No, pero la gente se burla. Yo conocí a Cristo en la burla. Desde que conocí a Cristo se burlaron mis amigos que me pusieron pan duro, está a punto de rayarse, se burlaban mis familiares, se burlaba todo el mundo de mí. Pero aquí estoy. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Él fue más fuerte que yo. Y dele gracias a Dios si Él te ha sostenido. Y en esta noche deberíamos decirle: Señor, perdóname, porque muchas veces quise apagar este fuego, pero gracias porque me ayudaste. Me levanté y sigo adelante y voy a seguir en el nombre del Señor, porque la iglesia está en la calle y la iglesia es usted y soy yo. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cierra tus ojos un momento. Gloria a Dios. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso estos hombres eran invencibles. Imagínate, por favor no te distraigas. Cierra tus ojitos un momento. Este es el momento más importante, no se muevan. Imagínate estos hombres que hoy estén sirviendo a Dios y predicando la palabra. ¿Usted cree que estos hombres iban a venir a decir: no voy a predicar más porque fulanito puso un estado en WhatsApp de mí? No, hermano. Esta era gente madura. Esta era gente que no estaba en esa pérdida de tiempo. Esta gente predicaba la palabra. Aleluya. Y por eso llevaban el evangelio hasta lo último de la tierra. Iglesia, levántate en esta noche, como decíamos hoy, despiértate. Tenemos que despertar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quédate tranquilo, tranquila, que los días tuyos están contados. No te vas a morir antes, ni después del día que el Señor ha preparado. Aleluya. No te vas a morir, no te vas a morir. El Señor te va a sanar, el Señor te va a levantar las veces que sea necesario. Yo tengo 7 operaciones en mi cuerpo desde niño. Tengo 7 hermanitos antes de que yo naciera que no vivieron, no llegaron a los 9 meses y yo llegué. Tengo 2 tumbos en vehículos, 2 tumbos, 7 vueltas prácticamente cada vez. Uno con mi mamá de niño, que tengo una marca en mi cabeza, y otra yo cuando tenía 19 años. Tengo 2 colonoscopías alta y baja con diagnóstico de cáncer. La última vez que me hicieron una biopsia había un peligro de una enfermedad así. Y aquí estoy. ¿Sabe por qué estoy aquí? No por mí. Estoy aquí porque hay alguien que tiene un propósito con mi vida. Por eso el Señor sacó a Jonás del vientre del pez, porque Él quería que vaya a llevar una palabra a 120,000 personas que Él no quería predicar. Quiero que levantes tu mano en esta noche. Déjeme decirle por la palabra de Dios que cada vez que nosotros nos alineamos con llevar la palabra de Dios a la calle, el Señor te va a sacar en victoria. Te va a sacar, nos va a sacar en victoria. De donde sea Él nos va a sacar. Aleluya. Sigue adelante. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Al apóstol Pablo le hicieron de todo, no lo pudieron matar. Y cuando ya era viejo, se levantó un día el apóstol y le dijo a sus verdugos: les aviso que hoy me muero porque Dios me habló y me dijo: has peleado la buena batalla, has guardado la fe. Ahora te espera la corona de justicia, Pablo. Hoy te llevo conmigo. Este es el último día. No estás en el mar naufragando. No te están apedreando. No te están haciendo nada. Pero yo decidí que hoy te llevo conmigo, Pablo, porque ya escribiste todas las cartas que tenías que escribir. Hoy es tu último día en la tierra porque yo te quiero conmigo. Despídete. La gente habrá dicho: pero ¿quién lo va a querer matar a este viejo?
Si ya nadie lo quiere matar, todo el mundo se olvidó de él. Pero había llegado su último día, que los días están contados. En estos días Dios me habló así, me dijo: los días están contados. Aleluya. Así que yo voy a vivir, porque Santiago dice: si Dios quiere viviremos, y si Dios quiere moriremos. Así que siga adelante, aleluya, poniendo su confianza en el Señor. Siga predicando la palabra, no te calles, háblale a alguien, despierta los dones que Dios te ha dado. Habla, da voces y grita, iglesia, porque Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas. Y si tienes que aferrarte más al Señor, hazlo en este tiempo. Vamos a orar, aleluya. Sería bueno que esta noche tomemos una decisión de llevar la iglesia a la calle, o de que la iglesia que está en la calle pueda ser la vocera del Señor. Aún en el dolor vamos a predicar. Aún a la gente que a veces no queremos, le vamos a predicar igual. Aleluya. Amado Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú me hablaste, Señor. Tú me hablaste por tu palabra. Tú hiciste retumbar esta palabra. Jonás caminó la ciudad, y tú me hiciste entender de que vas a levantar gente al lado mío que me va a acompañar en esta caminata. Señor, se levantarán hombres y mujeres que van a caminar la ciudad por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, por los matrimonios. Mientras yo estoy hablando, hay corazones aquí que están ardiendo, porque el Espíritu Santo está diciendo: ponte al lado de ese Padre y camina la ciudad con Él. Camina la ciudad con Él. Aleluya. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que Dios va a poner ese espíritu que puso en mí, lo va a poner en usted. Y usted me va a acompañar a caminar la ciudad. En esos días hemos estado hablando de proyectos que tenemos para llevar el Evangelio a las casas, y todos se están alineando con esta visión. Yo sé que usted va a seguir esa visión también. Amado Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no perder esta dirección que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a caminar la ciudad con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, levanta hombres y mujeres a mi lado, Señor, dispuestos, Señor mío, a hacerlo, Padre mío. Señor amado, porque a cada uno de nosotros nos has dado un don, una gracia, algo nos has dado, y tenemos que ministrarlos a otros, dice tu palabra, unos de una manera y otros de otra. Señor, no hay nadie inútil en tu casa, no hay nadie inservible en tu casa. Todos somos útiles, Señor, para poder llevar la palabra a las calles, Señor. Dios mío, que cada barrio de nuestra ciudad, y no solamente de Hermoso Campo, sino hasta donde tú nos permitas llegar, Señor, podamos alcanzarlos con esta visión, Padre de la gloria. Señor, ayúdanos, que nada apague el fuego. Vamos, clame al Señor. Ni las tentaciones, ni los problemas, ni los escarnios, ni las burlas, ni nada apague el fuego. Clame al Señor esta noche, dígale: Señor, que nada apague el fuego que hay por ti. Sí, ahora entiendo que el Evangelio se predica en medio de oposición. Así es como se predica el Evangelio, en medio de oposición, en medio de padecimiento y de ultrajes. Así se predica el Evangelio, pero eso no nos hace menos fuerte, nos hace menos poderoso, porque cada gota de sangre que derramaban los mártires en el Coliseo romano hacía que esa sea una semilla que caía a la tierra y se salvaran miles de personas hasta que el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Por eso el diablo cambió su manera y ya no quiere matar más a los creyentes, sino quiere ponerles distracciones y tentaciones para que no lleven la palabra. Señor de la gloria, cada sufrimiento que pasamos se transformará en cimientos que se van a sacudir, en puertas de cárceles que se van a abrir y en cadenas que se van a romper, no solamente para nosotros, sino también para los que están presos por el enemigo. Señor, así lo establecemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esa noche? Ponga su mano, su corazón un momento. Hable con Él. Dígale que se va a activar. Yo te animo, no te obligo. Dígale que se va a activar este tiempo. Usted es la iglesia en la calle. Dígale: Señor, donde yo estoy, la iglesia va a estar. Donde yo estoy y hay un necesitado, tú vas a estar. Ya nada me va a detener.
En el dolor seguiré predicando, porque tú me vas a sacar de allí, Señor. Así como sacaste a tus siervos, Padre. En el nombre de Jesús. Esto me propongo en esta noche. Dame la fuerza, dame la ayuda para hacerlo. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor esta noche. Vamos, dele gloria. Hágalo con fuerza. Aleluya. Gloria a Dios.